Bueno, ahí ya estamos grabando la sesión. Les decía entonces, ¿pudieron trabajar o buscar o empezar a mirar esto de que no todos los discursos tienen las mismas características en términos formales? ¿No? Yo les había propuesto trabajar la semana pasada con discurso publicitario y esta semana con discurso informativo y ver si podíamos avanzar hacia discurso político. Porque, a ver, lo que me parece más interesante es empezar a encontrar las diferencias también entre los discursos, ¿no? No solamente eh, eh, las características per se del discurso, sino, bueno, qué diferencia hay entre un discurso y otro. Porque, a ver, por ejemplo, pregunto, y me parece que son categorías que tienen que empezar a ser más familiares para ustedes, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos en el práctico del tema de la verosimilitud. ¿Puede incorporar, eh, a ver, el discurso publicitario, puede incorporar efectos especiales? Puede, exacto. De hecho, la que vimos de Ford Ranger tiene sus efectos especiales. Bien. Hola, Matías. ¿Querés decir algo? Ah. Vos querés saber exactamente, a ver, lo que estás preguntando es por los spots publicitarios que son como publicidades pero de campaña. Sí, mm, un discurso político en la publicidad de Ranger. ¿Por qué decías? Porque, no, vos decís porque aparecieron algunos trabajos que me mandaron lo del contexto de la lucha con el campo. ¿Por eso me preguntás? Ah, sí, pero eso, bien, pero no está en la publicidad, eso. Eso está en el contexto, es decir, en lo que nosotros sabemos que es el momento en que esa publicidad empieza a circular y cuáles son todos los otros discursos sociales que circulan al mismo tiempo. Nosotros vamos a ver que hay como tres grandes momentos que para Verón son importantes en la producción discursiva, o en esto de la teoría de las discursividades sociales, para ser más estricta. Uno es el momento de la producción, otro es el momento de la circulación y otro es el momento de la recepción, si quieren. Nosotros trabajamos por una decisión, si quieren, práctica para que ustedes puedan hacer sus trabajos de investigación, sus trabajos de comparación, sobre todo en el momento de la producción. Pero luego esa producción circula contemporáneamente a otros discursos y entonces obviamente construye otras capas de sentido, ¿no? Porque no es lo mismo esa publicidad en un escenario político de disputa con el campo que esa publicidad en un escenario diferente. Eh, pero porque construye sentidos distintos, no es que hay un discurso político adentro de la publicidad. ¿Queda claro? Mati, joya. Claro, hay ahí la construcción de un nosotros, pero digo, que da por sentado un otro, pero que no lo explicita en la publicidad, ¿no? Pero digo, evidentemente hay un juego polisémico. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta esta palabra también. Hay algo que las publicidades tienen y trabajan y explotan, ¿no? El discurso publicitario en sí, no quiero decir las publicidades. Cuando nosotros hablamos de discurso publicitario, estamos pensando en los tres lenguajes posibles, ¿no? Audiovisual, gráfico y radio. En el discurso publicitario hay algo que se explota bastante, que es la polisemia. Es decir, que no, eh, a ver, que trabaje con una variedad de recursos que abran varios sentidos posibles. ¿Por qué?
Porque sobre todo tiene en mente un destinatario muy amplio, ¿no? Una red de consumidores muy amplio. Entonces no puede trabajar el discurso publicitario focalizado solo a un mercado porque quiere, obviamente, conseguir más mercado. Ustedes, si rastrean discursos o si lo van a hacer, van a encontrar que la función principal del discurso publicitario es persuadir. Y ahí sí, Mati, podemos encontrar una relación con el discurso político, porque el discurso político también tiene como función central persuadir y convencer. ¿Mm? En un caso de que compremos algo, en otro caso de que votemos a alguien. Pero digo, hay algo, tiene razón Matías, que en el formato spot publicitario, si uno eligiera, en vez de analizar publicidades, eligiera analizar spot de campañas de un candidato en comparación con otro, de un partido en comparación con otro, o históricamente, ¿no? Uno puede, digo, cuando pensemos en el corpus de la muestra, podemos tomar dos ejes para elegir. Uno es la comparación entre partido A y partido B, por ejemplo, o publicidad A y publicidad B, suponiendo que vamos a hablar de pañales. Podemos elegir 3 marcas distintas de pañales, bueno, entonces estamos trabajando como medio en sincronía. Pero si no, también podemos elegir el eje de la diacronía y decir, bueno, ¿cómo eran las publicidades de la Unión Cívica Radical en el 83, en el 89, o sea, y tomar una dimensión o una escala histórica, y eso también es una comparación posible. Eh, porque lo que vamos a terminar, digamos, observando o a lo que vamos a arribar como conclusión, tiene que ver con esto, con algo que vamos a ver más adelante, porque se llama estilo de época, ¿no? ¿Por qué me interesaba a mí mostrarles la semana pasada publicidades que no son contemporáneas a ustedes? Porque es muy evidente rasgos del estilo de época. Y lo que nosotros vamos a terminar haciendo en el análisis de los productos mediáticos, sean publicidades, películas o cualquier cosa que elijamos, es terminar hablando de su género y de sus diferencias estilísticas. ¿Sí? Entonces por ahí, Pablo Moyo está en espera, no lo tengo. No me aparece el pedido. Seguro ya me va a aparecer. Gracias por avisarme. Sí, que salga y se vuelva a meter, Vicente, gracias. A ver, las diferencias estilísticas uno las puede encontrar contemporáneamente y también diacrónicamente. Cuando uno las encuentra diacrónicamente, es decir, que hace una historización de ese tipo de discursos, lo que va a encontrar es distintos estilos de época. Entonces, lo que nosotros veíamos la semana pasada con la publicidad de Walter, más allá de estos recursos que utiliza cualquier publicidad de echar más luz sobre el lugar donde está la marca, ¿no? Dejar bien en claro que aparezca, casi sobreabunde el tema de la marca que quieren vender. Más allá de esos recursos que son casi, digamos, el ABC de cualquier discurso publicitario, bueno, también tiene un rasgo de época, ¿no? Que es esto que son publicidades más largas de lo habitual o de lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir hoy. Tenían más historia, más storytelling. Hoy estamos, digo, la llegada de las redes sociales, el consumo de las redes sociales hace que nosotros nos convirtamos en consumidores cada vez más de lo que Scolari va a llamar la cultura snack, ¿no? Que son como pequeños pedacitos, ¿viste? Como un snack, como una cosita que te comes entre comida y comida, como un bocadito. Y ese consumo snack, ¿no? Ese formato snack hace que los textos tiendan a ser cada vez más breves y por ende muchos más condensados políticamente, textualmente, más condensados de sentido. Es decir, en muy poco digo mucho, o digo todo lo que puedo en eso. Eso requiere mayor creatividad, ¿no? Ustedes tienen experiencia, trabajaron alguna vez, tienen algún amigo que labure en publicidad o en producción de campañas políticas.
Ah, genial. Ujú. Sí. Mm. Buenísimo. Y donde decís acá, ¿qué es acá? Esa referencia acá. Todos estamos acá en esta pantalla. ¿Vos dónde estás físicamente? Ah, ¿estás en Bolivia, en La Paz? Ah, qué bueno, Daniel. Hermosa ciudad. La amo profundamente. Sí, claro, como dice Malena, busca vender, pero en esta tarea de persuadir es que está también como la anterior, ¿no? La de crear la necesidad, porque quizás alguien no ni siquiera había pensado en la necesidad de contratar un nuevo banco o de comprar una nueva marca de yogur o de, bueno, nada, o todas las cosas que compramos, digo, creo que parte de la pandemia fue enseñarnos que podíamos vivir con bastante menos y que no nos pasaba nada, pero, pero efectivamente, como dice Daniel y el papá de Daniel, ahí la función central del discurso publicitario es persuadir. Y para eso pone en funcionamiento una batería de recursos en un recorte temporal muy concreto, ¿no? Porque eso es, la temporalidad es una de las grandes diferencias entre los tipos discursivos, además de de los objetivos también. Está buenísimo. Yo voy a armar, Daniel, si te parece, un drive donde todos tengan acceso, un Word Drive, donde todos podamos poner estas pequeñas investigaciones que estamos haciendo respecto del discurso publicitario. Y entonces después todos tenemos acceso y después decidimos trabajar con publicitario. ¿Te parece? Dale, así pones ahí lo que pudiste recabar de la información de tu papá y los demás, todo lo que investiguen sobre el discurso publicitario. Ahora bien, así como les preguntaba, si el discurso publicitario puede, por ejemplo, en la batería de recursos incluir eh, efectos especiales. ¿Puede el discurso informativo incluir efectos especiales? ¿El discurso informativo puede incluir efectos especiales? Sí, vale. No, el recurso de edición de efectos especiales, claro, qué sé yo. Humo, supongamos, ¿no? Supongamos. Nosotros tenemos una publicidad de una discoteca y vemos que, no sé, no se me ocurre ahora ninguna en particular, pero, a ver, sí me acuerdo de una publicidad de chicles donde una de las características que venden los chicles en general es la frescura, ¿no? La frescura no es fácil de mostrar en términos visuales, porque bueno, es una sensación, si ustedes quieren, gustativa. Entonces, ¿cuál es como el reemplazo visual de la frescura en las publicidades que han visto en la vida, chiques? Eh, Ahí está, Nahuel dice, el viento, claro, aparece como si uno abre la boca y en el otro como un efecto de que el pelo se le va para atrás, ¿no? Bueno, y ahí reconstruye viento. El frío, dice Agustín. El frío, ¿cómo aparece? El ruido, sí. Pero vieron que aparece a veces en esto del aliento, porque cómo construyo el aliento, sino también que es invisible. Aparece como un efecto especial de humito saliendo de la boca
o como una especie de nube, si quieren, también el frío, a veces incluso había una vieja publicidad de pastillas mentoladas, donde alguien hablaba y todo lo que se supone aparecía como hielo delante de su boca. Bueno, eso es un efecto especial para construir la noción de frío, ¿no? De frío intenso. A eso me refiero, Male. Ahora, yo estoy mirando un noticiero. ¿Puede salir humito? Si yo veo que sale humito de abajo del escritorio, ¿qué pienso? Oh. Más que, más que raro, pienso que se le están quemando los cables, más que está buscando un efecto, no está buscando un efecto especial de visualización de que aparezcan solo los cuerpos y entonces se borroneen los pies. No es un efecto visual lo que está buscando, sino que si uno empieza a ver que sale humo de abajo del escritorio de un periodista que está dando una noticia o que da una noticia y de pronto aparece este efecto especial en su boca, bueno, hay ahí un problema de código, ¿no? Esto que ustedes dicen suena raro es porque en el discurso informativo, en general, no se usan efectos especiales. Los efectos especiales están habilitados como recursos para discursos publicitarios, discursos ficcionales y, ojo, los spots políticos, digo, tienen que resguardar mucho más el realismo, la construcción de realismo, que, digamos, tienen menos, si quieren, menos margen para eh, crear un discurso, un spot publicitario que un spot de chicles, ¿no? No le puede hacer salir un mito de frío al candidato, también sería como raro. Aunque ahora los libertarios están tomando algunas licencias en sus producciones audiovisuales que son interesantes de analizar. Pero bueno, sí, Malé, decime tu duda. Ujú. Ajá. Ujú. Sí, sí. Se- eh, no, no, eso no es un efecto especial, no, pero sí son las placas, a ver, difícil que encontremos una placa de fondo rojo y letras blancas de urgente en una publicidad, ¿no? A no ser que esté buscando un sentido distinto, digo, pero eso es propio, es uno de los recursos más utilizados en el discurso informativo, porque el discurso informativo, así como el discurso de la publicidad tiene que construir necesidad y persuasión, el discurso informativo tiene que construir aquí y ahora, ¿no? Actualidad, si quieren, actualidad, ¿no? El discurso informativo tiene otras características. Por ejemplo, decía Matías hace un rato, bueno, porque en un spot pueden decir nosotros, en una gacetilla o crónica gráfica informativa, ¿podemos utilizar la primera persona? Tanto el yo como el nosotros. Cuando, no sé quién me habla, pero cuando digo estamos yo les cuento que veo un montón de hermosas fotos, pero no les veo la cara a nadie. No sé si hay gente que tiene frente a la cámara o qué, pero estoy dándole clases a una pantalla con unas fotos de Nueva York, tacitas de café, hermosas las fotos, todas lindas, pero es difícil así establecer o imaginarme que hay gente del otro lado. Le preguntaba, ¿hay posibilidades, o digo, cuando uno abre un diario y lee noticias, crónicas, gacetillas, es factible que se encuentre con el uso de la primera persona, ya sea el yo o el nosotros? No, no, dice Juana, así, tajante. ¿Por qué, Juana? ¿Por qué te parece? A ver. Bien, bien. Hay ahí una construcción en el discurso informativo que tiene que ver
con esto que plantea Juana, ¿no? Desdibujar al enunciador, ¿no? Hay que invisibilizar a aquel que está diciendo lo que está diciendo, porque el juego del lenguaje que plantea el discurso informativo es el juego de que te cuentan la realidad, ¿no? Entonces hay otra palabrita que me parece interesante, que ya vayan como anotando el margen, que vamos a seguir trabajando en algún momento, que así como les dije hoy, la polisemia. La segunda cuestión que tendríamos que anotar al margen para retomar es contrato de lectura. ¿Por qué? Porque la publicidad establece un contrato de lectura y el discurso informativo establece otro contrato de lectura. Y cada tipo discursivo establece un contrato de lectura diferente. En el contrato de lectura del discurso informativo está este juego propuesto y asumido por los lectores de que lo que se relata son hechos de la realidad, ¿no? Entonces, se borra en el discurso informativo, no. Se trabaja con la idea de que no hay ninguna persona escribiendo eso. Entonces hablamos, por ejemplo, se utiliza el impersonal, ¿no? Murieron 2 motochorros, ¿no? Así, como la presentación de los hechos sin ningún tipo de subjetividad de quien lo dice. Ese es un tema, es un gran tema en el discurso informativo, porque ese es el modo en que el discurso informativo se construye, ¿no? No sé si pudieron leer Construir el acontecimiento de Verón, porque él ahí hace hincapié en esto, ¿no? En cuáles son las operaciones que se ponen en marcha a la hora de construir una noticia. Porque más allá de los debates filosóficos, políticos, y sociales o culturales que podamos tener respecto de si el periodismo es objetivo o no es objetivo, o si busca la objetividad o no busca la objetividad, o que asumamos que es un debate caduco, la construcción del discurso informativo sigue en la búsqueda de una objetividad aparente, de una distancia con los hechos, como de una mirada. Hay ahí una construcción de una mirada del total, ¿no? Cuento el hecho, pero no pongo nunca en manifiesto que lo veo desde un solo lugar, ¿sí? Entonces esa es como la trampa, entre comillas, del discurso informativo en general, que eso no tiene que ver ni con posturas políticas, ni con qué lugar de la grieta, ni nada por el estilo. Digo, fíjense que así como tiene un discurso, la verdad es que no me acuerdo de los eslogans ahora, pero bueno, C5N dice la realidad. Y no hay ningún periodismo que diga, nosotros, creo que recién ahora la M750 lanzó una campaña que dice objetivos pero no neutrales. Una campaña de afiches callejeros. El discurso informativo siempre trata de construir verosimilitud alrededor de la objetividad. Y para eso, así como la publicidad tiene recursos, también tiene recursos. El uso de la tercera persona es un recurso. La descripción sin adjetivación es otro discurso, ¿no? Minimizar al máximo el uso de adjetivos, ¿no? Como si solo pudiéramos describir, como si las palabras fueran transparentes, ¿no? Si yo digo café, no hay manera de que esté diciendo otra cosa que no sea café, y ustedes solo lo entenderán como café. Y no hay ahí ningún tipo de intencionalidad ni nada. Cosa que, si nosotros vamos a comparar el discurso informativo con el spot publicitario, bueno, obviamente ahí cambia un montón, porque el spot publicitario político, porque el spot publicitario político claramente está habilitado el uso de nosotros somos los mejores, les vamos a hacer la vida mejor, tiene que votarnos a nosotros, ¿no? Digamos, hay casi como como un exceso, si quieren, de esos recursos. Cosa que en el discurso informativo uno no va a encontrar. Nosotros pensamos que. Clarín no dice nosotros pensamos que. Y vos podés pensar lo que quieras, digamos. Clarín dice la justicia hizo tal cosa, o Vudú va a dar clases en la UBA, o, ¿no?
plantea, tiene una manera, el discurso informativo en sí, de plantear la descripción de los hechos como si los hechos solo pudieran describirse de una única manera. ¿Sí? Y entonces por eso después hay tanto trabajo en desarmar las operaciones discursivas del discurso informativo. Digo, hay después un montón de grupos o de estudios que dicen, bueno, pero ojo, porque acá donde utiliza este titular en realidad podría estar utilizando este otro. Digo, no hay ninguna neutralidad en la elección que hacemos de las palabras para hacer un título, ni de los verbos, para contar un hecho, ni incluso de los poquísimos adjetivos que elijamos. ¿Sí? Pero una característica o varias de las características del discurso informativo entonces tienen que ver con esto, con la invisibilización de quien habla a través de recursos como el uso de la tercera persona, la ausencia de adjetivos y el armado de las descripciones casi como ustedes estudiaron en gráfica 1, ¿se acuerdan la pirámide? De lo más importante a lo menos importante. ¿Se acuerdan? Las 5W, gráfica 1 ya, 5W, el qué, decir bien el qué, el cuándo. Bueno, esa como, ¿qué les diría? Ese ABC de construcción de discurso informativo es clave para analizar las características del discurso informativo. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del discurso político? Para ir avanzando sobre otro. Y voy a dejar el más complejo al final. Discurso político pueden ser desde spots publicitarios hasta un discurso como el que mencionaba recién Malena, los anuncios de Alberto de ayer, como como la despedida de la Plaza de Cristina, como la charla de Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho cuando vino a la Argentina. Digo, cuando hablamos de discurso político, la cantidad de ejemplos puede ser muy variada y todos son discursos políticos. Ahora, ¿cuál sería lo estable? O sea, aquello que se repite en cada discurso político. Bueno, todos los discursos buscan generar sentido, Dani. Todos los discursos. Sí. Uh-huh. Yo no sé si usaría la palabra sentido, pero sí vende algo, digamos. Digo, a diferencia del discurso informativo, el discurso político sí vende algo, ¿no? Es decir, sí también trabaja o intenta conmover las subjetividades de los destinatarios, ¿sí? Porque acá ya me voy a poner un poco específica y ustedes lo van a leer en un texto que vamos a ver más adelante, pero según Verón, el único discurso sobre el que él pudo trabajar en la búsqueda de las especificidades, esto que estamos haciendo es casi un ejercicio, porque lo que empieza a pasar es que un discurso se mezcla con otro, digo, esto es solo un ejercicio intelectual de buscar especificidades concretas. Pero para Verón sí desarrolló discurso político, que era el que más le interesaba en su momento, en sus inicios de investigación. Y él dice, bueno, el discurso político, que obviamente tiene estas características de conmover, convencer, persuadir, disuadir también, tiene una característica que no tiene ningún otro, que es trabajar con 3 modelos de destinatarios. Es decir, un discurso político cuando habla, cuando se instituye, construye un paradestinatario, un prodestinatario, un contradestinatario y un paradestinatario. El prodestinatario es lo que nosotros podíamos conocer como el convencido, ¿no? Aquel que en el discurso que escucha o que lee acuerda casi en un 90% con lo que lee, ¿no? Entonces, ahí hay si quieren, reforzamiento de la idea, hay un refuerzo de la épica,
Digo, ahí no hay que cambiar nada, uno acuerda con lo que está escuchando, sin embargo no es que no dejas de escucharlo, pero sí, eh, digamos, fortalece el vínculo, si quieren, ¿no? El discurso político fortalece el vínculo con el prodestinatario. El contradestinatario es aquel que ante el mismo discurso va a entender todo lo contrario, digo, ¿no? Es parte de lo que pasó anoche eh, con los anuncios. Hubo una parte de la población que cuando Alberto dijo voy a cuidar la vida, leyó voy a cortar las libertades, ¿no? Entonces, ese contradestinatario también está y lo instituye el mismo discurso. Digo, aunque Alberto no diga voy a cortar las libertades, él y diga voy a cuidar la vida, ese cuidar la vida no es lo mismo el sentido ahí sí de cuidar la vida para A que para B que para C, ¿no? Para algunos cuidar la vida es preservarse del virus, para otros cuidar la vida es sostener su libertad individual, para otros cuidar la vida es poder ir a trabajar, ¿sí? La amplitud de sentidos que uno abre cuando habla son inmensos, son infinitos. Pero digo, el discurso político tiene la característica de hablarle al pro y al contra al mismo tiempo, ¿no? Y en el medio tiene otra complejidad que es hablarle al para, que es ese que nosotros llamamos, en política llamamos el voto blando, si quieren, ¿no? El que es el sector más móvil, el que sí necesita ser persuadido una y otra vez en cada instancia de discurso político, porque no adhiere definitivamente a un lugar, pero tampoco adhiere definitivamente a otro, no tiene tradiciones políticas estructurales en su formación, ¿no? Tradiciones que le permitan decir, bueno, en este momento lo que está diciendo el presidente no me interpela, no me conmueve, pero yo pertenezco a una tradición que no me permite votar a otro sector, ¿no? Pertenezco a una tradición por la cual voy a seguir adhiriendo a este sector, aunque este discurso puntualmente no me conmueva, ¿no? Bueno, el marco, una tradición. Digo, hay buena parte de la población que decide su voto a último momento y que es esa parte de la población que decide su voto por un montón de situaciones, si quieren, más aleatorias, también está incluido como destinatario del discurso político. Nosotros vamos a ver un texto de Verón que se llama La palabra adversativa y que obviamente profundiza sobre estas tres figuras, ¿no? El prodestinatario, el contradestinatario y el paradestinatario. Pero digo, me parece que es importante que te quede claro que no se trata de destinatarios que están afuera, sino que los instituye el mismo discurso, ¿no? Y esa es la característica del discurso político. Eso y la dimensión polémica. El discurso político siempre tiene una dimensión polémica. Que el discurso publicitario no la tiene, que el discurso informativo no la tiene, que mucho menos la tiene el discurso de ficción o de entretenimiento. Entonces, la dimensión polémica es una dimensión discursiva, ¿sí? Es donde todo el tiempo estoy construyendo un objeto para oponerle el contrario, construyendo un objeto para oponerle el contrario. Es casi un modo de funcionamiento, la dimensión polémica. También vamos a avanzar sobre esa, si les interesa puntualmente. Pero en el segundo cuatrimestre, o en este mismo cuatrimestre, no sé, hay un taller de análisis y discurso político que da la misma gente de esta cátedra, creo que en la carrera de comunicación pública, que es un desprendimiento de esta materia, porque siempre el discurso político lleva como a avanzar mucho más, sobre todo si les interesa y demás, y bueno, o si quieren... no, el papá de Daniel trabaja en un banco, hacía marketing de bancos, pero si quieren hacer marketing de candidatos, que es como un campo laboral interesante. La comunicación política como campo. Entonces, el discurso político, las características que tiene, repito, conmueve, persuade, trabaja con 3 niveles de destinatario y incorpora la dimensión polémica. Fíjense que de esto no habíamos hablado en los anteriores discursos. Vamos a meternos ahora, y acá sí quiero que hablen ustedes porque creo que esto es como el background que más tienen de consumo de discursos de ficción.
A ver, vamos a empezar por el principio. Ejemplos de discurso de ficción. Vamos. Si miran Netflix todo el día, digan la verdad. Pueden ser un tráiler, es un formato particular de un discurso de ficción, sí. Sí, fíjense que tiene hasta nombre propio, ¿no? Tráiler. Eh, sí, puede ser trailers. Habría que ver si uno pensara en hacer corpus de trailers, bueno, cuántos trailers tendría que tener un corpus para que tenga relevancia de análisis, ¿no? Pero bueno, sí. Tiene características el trailer, que es que justamente tiene como que aunar en muy poco tiempo pastillitas claves, sobre todo de la trama, ¿no? De la trama de lo ficcional, para que uno diga rápidamente entienda más o menos de qué va, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que convocarte a que mires algo. ¿Qué otras cosas, qué otros ejemplos de discurso ficcional? Vamos, no sean tímidos, confírmenme que están detrás de esas fotitos. Cortos, sí. Juana, sí, cortos. Fíjense, el trailer no es el corto y tampoco es que digamos que estamos dando ejemplos de muchos formatos distintos del mismo tipo discursivo. Digo para que empecemos a ver estos niveles de los que hablábamos en la clase pasada, ¿no? Que aquí hay distintos niveles. Estamos hablando solo en el nivel del tipo discursivo y ustedes ya nombraron al menos 3 formatos. Trailer, corto y ¿cuál otro dijiste, Juana? ¿Documental? ¿O este estuvo en mi cabeza? Series. Y bueno, yo sumo documental. Eh, Ahí habría que preguntar, ¿el documental es ficción? No, está bien, a ver, me encanta porque, tiré a ver, Malena, Macarena y no tengo tu nombre, y Boris, a ver, así. ¿A qué le llamas la ficción? ¿A la voz en off? Ujú. Sí, tenía una mezcla, es verdad. O sea, tenía el formato de documental clásico que es el del testimonio, ¿no? Es el testimonio a cámara, la entrevista de los protagonistas y el testimonio a cámara. Y había recreación de los hechos. De hecho, el modo en que termina Carmel, ¿todos vieron Carmel acá la mayoría? No vieron Carmel. Los que la vieron recuerdan esa última escena de Carmel. Maca, vos que por ahí la tenés más fresca. ¿Cuando qué, Brisa? Sí. ¿Qué pasa ahí en términos formales? Sí, pero solo focalicémonos en esa última escena. Están, como bien dice Macarena, recreando como el último momento de María Marta, ella tirada, con actores, ¿no? Ella tirada en el piso del dormitorio, es decir, ya la sacaron del baño, del dormitorio. Y ahí, ¿qué hace el director en ese momento para terminar el documental? Y ahí casi que reconstruye todo el sentido del documental con esa decisión
que es una decisión estilística. Abre el plano. La cámara estaba sobre el plano, esto que le estoy diciendo, la descripción de las personas en la habitación, y la decisión del director es abrir el plano. Cuando el director abre el plano, se ven los extras, se ve que las paredes de la habitación son de cartón, se empieza a ver esto que decía Macarena, que había un componente ficcional en la recreación. Pero el director, al abrir el plano, que es una decisión estilística, construye un sentido nuevo y le da todo un nuevo sentido a todo lo que hemos visto hasta este momento, que es que esta es mi mirada. No sé si es lo que efectivamente pasó, ¿no? Que ese es como el gran componente ficcional de Carmel. No saber aún, aunque hablemos con todos los protagonistas, con los fiscales, leamos la causa, desenterremos de nuevo a María Marta, aún no se sabe qué pasó, ¿no? Y ese abrir la cámara y mostrar el componente ficcional adelante pone en escena de nuevo esa idea de, bueno, esto es lo que me parece a mí. ¿Estás de acuerdo, Maca? Claro, pero bueno, pero fíjense que ustedes tienen como la tendencia, que es muy natural, que por eso requiere como un entrenamiento, de ir directamente a lo que les produce sin antes ver el recurso formal. ¿Sí? Tienen que entrenar la mirada para ver los recursos formales de los discursos. Está la hechura, cómo está hecho. Esto, si cierro el plano, abro el plano, musicalizo, prendo una luz cenital, ¿no? Esta cosa formal, esta dimensión formal de lo ficcional. Bien, documentales. En este sentido más clásico, no sé si vieron Mi Maestro el Pulpo. ¿No vieron Mi Maestro el Pulpo? Se las recomiendo fervorosamente. Bien, Catalina, bien. Bueno, ahí hay otra modalidad de documental, ¿no? A ver, ¿qué dirías, Nazareno? ¿Es un documental o es ficción? Ujú. Bien, y además hay un relato que lo sostiene, ¿no? Un relato casi biográfico. Bueno. Bueno, pero es que acá no importa, en los documentales casi no importa el final, Cata, porque no es una historia que abre grandes dilemas como ¿y el pulpo murió o no murió? ¿Qué importa, digamos? Sí, el pulpo murió, eso es lo de menos. Lo que está contando el documental. Acá justamente es uno de esos casos en donde el proceso y la hechura es lo más interesante del documental. Porque los pulpos mueren relativamente en un año, digamos. Entonces es lógico que si él fue a verlo durante un año, lo que estuvo viendo es como la última etapa de su vida. Pero digo, no es spoiler decir el pulpo se murió, porque lo que importa del documental es esto que le decía Nazareno, esta instalación del discurso biográfico. Él arma una narración de tal modo en que empieza a emparentar su vida, su depresión, las cosas que le pasaban, digo el director del documental, con la vida del pulpo, hasta llegar a una especie de mímesis, ¿no? Fuerte entre su realidad y la realidad del pulpo. Esa construcción se logra a partir de las decisiones también estilísticas que toman, porque si ustedes alguna vez estuvieron en la hechura de un documental o de una película, van a saber que se filman 200 horas y queda todo comprimido a 1 hora y cuarto. Entonces, es decir, hay decisiones de corte, hay decisiones
de tomas. En el documental también, no es que este hombre puso en esa hora y media o 2 horas que dura Mi maestro el pulpo todo lo recolectado. O sea, si hay recorte, hay intención. Si hay intención, hay construcción discursiva. Aunque parezca que no hay construcción discursiva y que es solo el relato de mi vida junto al pulpo, así al natural, siempre hay construcción mediada por las decisiones retóricas que se tomen en un discurso. Esto es importantísimo que les quede claro. A veces el resultado es que no parezca que haya, ¿sí? Que no parezca que hay una cámara, pero siempre la hay. Que no parezca que hice un recorte del día 8, pero siempre lo hice, ¿sí? Tenía 22 imágenes, me quedé con una. Y decido que esa sea la que represente el día 8 de mi relación con el pulpo. En los documentales muchas veces aparece esto, que se hibrida, que decíamos el discurso informativo, que es borrar aquel que lo hace, ¿no? En el caso de Carmel es bastante fuerte eso, no aparece la voz del que entrevista, no aparece la cara del que entrevista, aparecen solo los testimonios, obviamente la mirada de quien entrevista está en la edición de esos testimonios y finalmente aparece con este juego de apertura de cámara al final, que es, como dice Macarena, la posición que toma el autor del documental a partir de ese recurso. Pero bueno, pero vamos a ficciones más tradicionales. ¿Cuáles otras? Las series, decía Juan. Bueno, hablemos de una serie que hayamos visto todos. O si no, vemos de una película que hayamos visto todos. No. Ay, te la debo. No la vi yo. Sí. Contanos, a ver, cuestiones formales de la serie. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. Bien, Nahuel también la vio. ¿Quién más vio la serie No te metas con los gatos? Ajá. Bien. Bueno. Uh-huh. Bueno, ahí hay un tema que me parece que es interesante que pongamos en la cajita y retomemos la semana que viene. También hay a veces construcciones, sobre todo, a ver, lo más importante de todo, que es lo que está saliendo en este momento. El discurso ficcional tiene una variedad de recursos y variedad de modalidades amplísima respecto del resto de los discursos. Es por eso el discurso más complejo para analizar. A veces uno de esos recursos es justamente que trabaje sobre los límites de la ficción no ficción, ¿no? Y entonces, como dice la compañera, bueno, pero los protagonistas que relatan son los que efectivamente vivieron la historia, pero quizás en la redacción o en el relato lo construyan como una ficcionalidad y por eso a Matías le pareció que era ficción y a la compañera le pareció que en realidad era más documental o testimonio, ¿no? Esas fronteras poco nítidas aparecen mucho en la ficción. ¿Por qué? Porque tiene los recursos para hacerlo. Tiene habilitados los recursos, quiero decir. Los recursos los tienen todos, pero como dijimos recién, si vemos humo saliendo de la voz de un conductor televisivo, bueno, atenta contra la verosimilitud del discurso. Ahora, si vemos humo saliendo de una publicidad de chicles o humo saliendo de la boca de un protagonista de una película de terror, no pone en crisis la verosimilitud del discurso. ¿Sí? Es un recurso más que construye un sentido posible. Mientras que en el discurso informativo, ¿qué hacemos? Empezamos todo el tiempo, entra en crisis el género ahí, ¿no? Ponemos en crisis el género, porque el género del discurso informativo
Bueno, responde a otras características. Pero en el caso de la ficción está casi habilitado todo, incluso la superposición de formatos. ¿Sí? Que nosotros veamos el uso del metarrelato, una película dentro de una película, dentro de una película, dentro de una película, o una película que habla de la película que está dentro de la película. Digo, Woody Allen hace muchísimo ese juego. ¿Sí? Hablar de la película que está filmando dentro de la película como si fuera otra película. O él mostrándose como filma otra película. Y también aparecen fuertemente los estilos, no es lo mismo el estilo, o sea, y ahí, bueno, ya nos vamos a... No quiero seguir abriendo porque nos vamos al carajo de teoría, pero vamos a ver más adelante que en el discurso ficcional uno puede rastrear al menos 3 estilos. Estilos de autor, estilos de época, que hoy se los mencioné, y estilos de región, ¿no? Y ahí Daniel tendrá en claro de lo que estoy hablando. Hay estilos que son regionales, que tienen que ver con los territorios geográficos. No todo lo que vemos. ¿Por qué el consumo que tenemos hace que casi ni nos preguntemos dónde está situado eso? ¿Por qué se borra el estilo territorial, ¿no? En algunos casos se borra y en otros no. ¿Vieron una película mexicana? Ay, no me acuerdo. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a poner una ficción en común para mirar esta semana. Y entonces la semana que viene todos hablamos de esa ficción. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quién elige? Si elijo yo puedo ser tremenda. No se los recomiendo. Sí, dice Violeta González. Si hablemos... Sí, claro, a ver, propongan. Pero es una serie, vamos a estar 14.000 años mirando. Una peli. Sí. Sí, empecé a verla ayer. Sí. Sí, no logró el objetivo de conmoverme en principio, pero bueno, es un poco lo que dice la compañera, ¿no? También protagonistas reales contando una ficción. Perdón, protagonistas reales contando un hecho y sí. Pensemos en una película, digo, para que sea algo que tenga en principio, tenga fin y lo podamos ver todos en el marco de una semana y entonces después hablemos todos sobre un objeto concreto. Y no dependamos de qué vimos y qué no vimos. Tiempo de valientes. ¿Sabes que sos Pablo Moyo? Un hijo de puta. Tiempo de valientes. Sí, ya. Tremendo. Es viejísima Tiempo de valientes. Está El robo del siglo también. Bueno. Bueno, ahí están opciones. Tiempo de valientes, El robo del siglo. Pero propone Pablo que le gusta el cine argentino, la Odisea de los Giles, cine argentino. Bueno, ¿les gusta el cine argentino? ¿Están disponibles esas películas en las plataformas? Ah, perfecto. ¿Dónde está, Pablo? Está en YouTube. Bien. ¿Cuál? ¿Tiempo de Valientes está en YouTube? Bueno, la tengo que volver a ver. Creo Tiempo de Valientes... Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra opción? Porque si no vamos a morir en Tiempo de Valientes. Yo tenía pensadas películas que están candidatas al Oscar y esas cosas, pero bueno, vamos por Tiempo de Valientes. Sí, claro, es un clásico, la lista de Schindler también. Ahí está, Juana, yo quería de Father. Totalmente. Bueno, porque la vi hace poco y porque creo que tiene cosas interesantísimas para mirar. Pero sí, no solo es excelente la película, sino que tiene cosas muy interesantes de lo formal, que también habilita el discurso de la tiene un gran manejo de la temporalidad que solo lo habilita el discurso de ficción. Digo, la narrativa llena de elipsis solo lo habilita el discurso de ficción. No podemos hacer elipsis en el noticiero, no podemos. Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a mirar Tiempo de Valientes, como dice el compañero.
Vamos a ver qué sacamos y después vamos, miramos The Father, que es más difícil de encontrar, todavía no está, por lo menos yo la tuve que ver en Cuevana, no está en los, por lo menos no los que yo tengo pagos, digamos. Porque ahí hay cosas que me interesa que ustedes vean en The Father. Miren, ahí está dejando Pablo, ahí, ¿lo ven en el chat? El link de YouTube de Tiempo de Valientes. Ya me lo abro, Pablo, porque si no después voy a perder el... Ahí está. 1 hora 47. Tremendo. Sí, lo publico después de Facebook, pero ahora me lo abrí para guardármelo. Claro, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos también tiene recursos muy interesantes de lo ficcional. Esa la vieron todos, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ah, pero también, si recuerdan, tiene, digo, cuando uno trabaja, o Memento, ¿no? Estoy pensando en las clásicas películas que trabajan sobre la reconstrucción de la memoria y el olvido, ¿no? Trabajan sobre la zona del olvido. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo construyo olvido? ¿Con qué recursos construyo olvido? ¿No? Porque si hay algo que tiene el discurso de ficción, y con esto termino porque se nos va la hora, es que no puede ser un discurso declamativo, ¿sí? No puede ser un discurso declamativo. No puedo, o sea, en la ficción tenemos tantos recursos para usar que ¿para qué vamos a poner un protagonista que diga, pero tuviste un accidente? Sí, tuve un accidente y perdí la memoria. Oh, ¿y ahora qué va a pasar cuando no recuerdes a tu novia? No sé, no siento nada, quizás no pueda más recuperar la sensación del amor. O sea, si pongo todo eso en un diálogo, convierto una película en declamativa y puedo contar eso con otras infinidades de recursos visuales, sonoros, lumínicos, de cámara, que hacen que la película no sea declamativa. ¿Se entiende lo que digo? No todo lo tengo que resolver en diálogos. De hecho, lo más... Claro, claro, no todo lo tengo que... de hecho, el componente lingüístico en las películas y lo que le conocemos como el guión, ¿no? Que es el componente de diálogos, el componente lingüístico, siempre tiene que tirar a menos, porque la polisemia no se construye sobre los diálogos, se construye justamente sobre todo el resto de los recursos que yo pongo a jugar y en el modo en que los combino. Por eso, cuando nosotros decimos analizar un discurso, y sobre todo en ficción, no quedarnos pegados a la trama, es no quedarnos pegados al guión de lo que se dice y poder aventurarnos a mirar los infinitos niveles que abre un discurso ficcional en la combinación de recursos. Pero para eso tengo que conocer los lenguajes. El problema, no es un problema, pero es una característica, es que nosotros estamos muy acostumbrados a quedarnos en el lenguaje lingüístico y no tenemos la mirada entrenada para mirar lenguaje audiovisual, recortes, planos, contraplanos, sonidos, efectos, bueno, toda la magnitud del lenguaje audiovisual. El desafío sería poder aquietar la cuestión del discurso lingüístico y ampliar la mirada hacia esos otros recursos. Quedamos así entonces. Después les subo el nuevo link después subo este video para los compañeros que no pudieron estar y les subo el link de la peli y la semana que viene vemos todos Tiempo de Valientes y hablamos de Tiempo de Valientes. Con este desafío, no quedarnos pegados al guión. Ojo. No, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, Dani. Dani o Pablo, no sé, bueno, el que lo puso, gracias. Sí.
No, voy a hacer eso del drive que te dije. Armo un drive, también les voy a dejar, para que todos editen y pongan ahí, ya a esta altura, así, 4 títulos. Características del discurso informativo, características del discurso publicitario, características, y todo lo que vayan encontrando lo van tirando ahí. ¿Les parece? Yo con 4 niveles, ¿no? Con 4 tipos discursivos. Así vamos avanzando. No, por nada. Nos vemos la semana que viene y nos vemos en un ratito. Arreglo el mate y vuelvo al práctico. ¿Bien? A los que siguen en el práctico. Nos vemos en 5. Chau, chau.